Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos están visitando. En nuestro seminario en línea de la red Steno Arhus Latinoamérica de diciembre, contamos con la doctora Lina Sofía Palacio Mejía. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública de México y es coordinadora de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en sistemas de información en salud y análisis demográfico. La doctora Palacio el día de hoy nos va a presentar la integración de información a través de vinculación probabilística y construcción de cortes administrativas. Y nos da mucho gusto contar contigo, doctora Sofía, nuestro seminario en línea. El tema que vas a presentar es de interés para varios colegas de la red. Y bueno, sin más, te cedo el micrófono. Adelante con tu presentación. Bienvenida. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí. Fuerte y claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de presentarles el tema. Esta es una investigación que nosotros estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Unidad de Inteligencia en Salud Pública. En la unidad de inteligencia nosotros, y como parte del Instituto Nacional de Salud Pública, parte de la Secretaría de Salud de México, pues nosotros tenemos como objetivo la integración de la información del sector salud para dar información e indicadores a nivel país, a nivel poblacional, que ayuden a la toma de decisiones. En este sentido, trabajamos las fuentes de información de la Dirección General de Información en Salud, trabajamos con el IMSS, trabajamos con RENAPO, con NAPO, INEGI, todas las instituciones que nos soportan con información para estos indicadores en el sector. Como ustedes bien saben, pues la información está fragmentada, la información se encuentra por institución, por servicio, no tenemos un identificador único que nos permita darle trazabilidad a la atención de un paciente dentro de una institución y a veces ni siquiera dentro de ella misma en los diferentes niveles, primer nivel de atención, segundo nivel de atención o dentro de los diferentes servicios que presta la misma institución, ahora menos si se pasa, digamos, la persona a otra institución. Entonces, bueno, estamos tratando de integrar información a través de diferentes métodos. Puede ser determinístico si no tuviera una clave única, pero en este caso hacemos el uso de una vinculación probabilística. Y lo que queremos es empezar a construir cortes administrativas que nos permitan hacer como estos análisis. La importancia de poder hacer como estos estudios o estudios longitudinales es que estos son esenciales para darle un seguimiento a los desenlaces de salud, saber qué pasa con una persona cuando ella llega a consulta externa, tiene un diagnóstico, se le da un tratamiento, puede tener un desenlace en términos de hospitalización o incluso en términos pues del fallecimiento, ¿no? Pero todo esto es importante identificar cuáles son los factores de riesgo que hacen que esta enfermedad progrese y poder generar información para políticas en salud pública, que desde nuestro punto de vista como asesor de la Secretaría de Salud es muy importante. Dado que las cortes prospectivas en tiempo real requieren muchos recursos, incluso si uno hace, digamos, un seguimiento prospectivo, pues son cortes y estudios costosos. Una alternativa costo eficiente, la construcción de estas cortes administrativas utilizando datos secundarios, datos de la vida real y poder hacer este tipo de estudios con una vinculación determinística o probabilística. En este caso, vamos a hacer el uso de un análisis probabilístico a falta de un identificador único para darle trazabilidad a la población. Nosotros nos enmarcamos en la transformación digital y ¿qué queremos hacer? Utilizar la herramienta como un apoyo a la atención a la salud y que esto nos permita generar como un nuevo paradigma que nos permita colocar al individuo en el centro de la atención. Tenemos como información a nivel poblacional, pero todavía no podemos llegar, digamos, al nivel individuo y darle la trazabilidad de lo que a esta persona le está pasando, por dónde va siendo atendido y cómo progresa su atención, ¿no?
Y bueno, para esto tendríamos que hacer interoperables, pues muchos sistemas que en este momento no tenemos, como un expediente clínico electrónico, la farmacia, imagenología, laboratorio, que podríamos hacerlo si tuviéramos un expediente clínico en un lugar solo, pero también a nivel poblacional necesitaríamos empezar a vincular diferentes expedientes clínicos electrónicos para poder llegar a este nivel. Entonces, un mecanismo para incorporar información poblacional, personas que pueden no estar dentro de un padrón de usuarios o dentro de un expediente clínico, tendríamos que utilizar como toda esta serie de análisis y vinculaciones. Ahora lo que nosotros pretendemos hacer es vincular datos de encuestas con registros de salud y construir estas cortes administrativas. Nuestro proyecto tiene como título los factores de riesgo nutricionales de mortalidad prematura y la utilización hospitalaria y hacer un análisis longitudinal vinculando datos administrativos y de encuestas. El objetivo de nuestro proyecto en este caso es analizar las asociaciones entre los factores de riesgo y desenlaces específicos en salud mediante el análisis de una corte administrativa construida por medio de la vinculación probabilística de información recolectada en las encuestas nacionales de salud. En este caso vamos a utilizar la ENSANUD 2006, 2012 y 2018 con los registros de mortalidad de defunciones del 2006 al 2023. Rápidamente, ¿cuál fue nuestra metodología? Primero hicimos una recolección de datos de la ENSANUD 2006, 2012 y 2018. Tengo que decirles que la 2006 y la 2012 la realizó el Instituto Nacional de Salud Pública, por lo cual para poder acceder a esta información elaboramos un protocolo, lo presentamos ante el Comité de Ética e Investigación del Instituto, pedimos apoyo al grupo que levanta la ENSANUD 2006-2012, que es el Centro de Investigación y Evaluación de Encuestas, para poder acceder a esta información. La encuesta del 2018 la produjo el INEGI en colaboración con el INSP, pero el responsable de estos datos es el INEGI. En este sentido, a nosotros nos tocó pedir acceso al INEGI, presentar el protocolo, pedir apoyo para poder hacer la vinculación de datos a través del laboratorio de datos del INEGI con los datos de mortalidad también del INEGI. Y entonces, en términos de mortalidad, utilizamos dos fuentes. La primera, que fue el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones del 2006 al 2023, que es de la Dirección General de Información en Salud, de la cual tenemos acceso a través de un convenio de confidencialidad. Y también la estadística de mortalidad de INEGI del 2018 al 2023 a través del laboratorio de datos. Hicimos esta vinculación de datos, se construyó una corte administrativa utilizando esta información a través de un algoritmo de vinculación probabilística desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Pública, en este caso por nuestro grupo. Se basa en el método de Feleit-Sunder y se adapta a nombres en español. Estas son nuestras fuentes de datos. Nosotros utilizamos la ENSANUD 2006, que tiene una muestra representativa de alrededor de 47.000 hogares, 200.000 individuos, y utilizamos algunos de sus cuestionarios, cuestionario hogar y cuestionario salud. Del 2012, la muestra son 50.000 hogares y 194.000 individuos. De la del 2018 son como 44.000 hogares y 158.000 individuos. La información del SED, del Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones, en el periodo 2006-2023 son alrededor de 12.1 millones de registros. En este sentido, decimos que ya estamos utilizando herramientas de Big Data, utilizamos algoritmos de vinculación de datos, em, y hacemos todo este mapeo de información para poder ejecutar nuestro algoritmo de vinculación. En este sentido, nosotros utilizamos variables como el nombre, el apellido paterno, materno, la edad de la persona o la fecha de nacimiento, em, el lugar de nacimiento, y con esta información que es confidencial de la persona y que la accedemos a través de procesos garantizados de ética y de manejo de la información, donde solamente dos personas tienen acceso a esta información,
la utilizan en un servidor que no está en línea, se protege y se garantiza la confidencialidad de la información de ambas bases de datos, tanto de la encuesta como de mortalidad. E incluso pues en el laboratorio de datos se utiliza, digamos, un servidor donde solamente, digamos, es un computador conectado a un servidor del INEGI, donde hay unos procesos en un laboratorio donde uno no puede ingresar nada y no puede sacar nada sin ser revisado y verificado, ¿no? O sea, hay todos unos procesos de seguridad y ética. Con esta información, lo que se hace, la persona que opera el algoritmo de vinculación y las dos bases de datos con información confidencial es empezar como un proceso de estandarización de las dos bases de datos, donde solamente tenga, digamos, esta información confidencial de las dos bases de datos y pueda generar una clave de macheo. La información pues estandariza los nombres y todos los campos y se aplica la probabilidad de que los dos registros sean completamente iguales o que haya una probabilidad bastante alta de que sea igual. Digo probabilidad bastante alta porque a veces puedo tener un José Pérez con Z y en otra base de datos un José Pérez con S, pero que nació en el mismo lugar, el mismo año, tiene la misma edad, etcétera. Entonces, podemos decir que es la misma persona, pero hay una pequeña probabilidad de diferencia, ¿no? Después de generar todo este algoritmo de vinculación, nosotros podemos tener toda la información en una base de datos donde lo que hicimos fue utilizar, por ejemplo, SQL Server, utilizar el algoritmo, generar toda la base de datos y generar como las consistencias del pegado al 100% o probabilístico. La Ensanud 2018, pues como les decía, se vinculó en el laboratorio. Tenemos, digamos, un porcentaje de coincidencias y luego una revisión manual. Lo mismo ocurrió en la Ensanud 2018, donde, bueno, tuvimos algunas coincidencias y otra revisión manual. Los resultados que se crearon, bueno, se creó una corte de 134.588 individuos de 20 años o más y alrededor de 11.928 defunciones identificadas, que fue el 8,9% de mortalidad para esta corte que creamos de seguimiento desde el 2006, que son personas identificadas en la encuesta nacional de salud y nutrición. Para el 2006, de 45.241 adultos con información sobre salud y nutrición, encontramos 5.400 defunciones, alrededor de un 12%. Esta es una corte con una edad media de 39 años y, bueno, un periodo de seguimiento del 2006 al 2023, es decir, para esta corte de población tenemos un seguimiento de alrededor de 17 años. En la Ensanud 2012 encontramos información para 46.000 adultos con una edad media de 41 años y una mortalidad de 4.796 personas, alrededor de un 10,4% de defunciones. Y para el 2018 tenemos 43.000 adultos con información y 1.696 defunciones, dado que el periodo de seguimiento pues es un poco menor, ¿no? Alrededor de 5 años. ¿Qué hicimos? Ya tenemos toda nuestra base de datos de 130.000 personas que podemos seguir. Estas personas pues tenemos toda su información de diagnóstico, de salud, de hogar, sociodemográfico, de actividad física y todos los cuestionarios que tiene la Ensanud, vinculada con cuál de ellos falleció en algún momento. ¿Qué hicimos? Para analizar la información, lo primero que quisimos ver fue la tasa cruda de mortalidad y ver desde el 2006, con la encuesta y la corte del 2006, cómo se comportó la tasa de mortalidad, un indicador estandarizado al cual le podemos dar seguimiento. Alrededor del 2012 pueden ver la tasa de mortalidad y a través del 2018 también.
¿Qué nos da esto? Nos da consistencia entre las dos cortes, entre las tres cortes, las tres diferentes en Sanut. Y también vimos como la mortalidad de la tasa muestral de nuestra corte comparado con la tasa de mortalidad poblacional y el porcentaje de diferencia, que encontramos que en los primeros años de 2006 al 2012 las diferencias eran mayores entre estas dos tasas de mortalidad, pero que con el tiempo, a través de, digamos, a partir del 2012, 2018, la información fue mejorando y, digamos, el porcentaje de diferencia fue mucho menor. ¿Qué nos dice esto? Que se pueden pegar, inicialmente se pueden pegar estas bases de datos, encuestas y darle seguimiento y ver un desenlace de mortalidad adecuadamente y que la consistencia con una tasa poblacional es muy buena y que también en todo este periodo de 17 años que estudiamos, pues con el tiempo podemos ver la calidad de la información ha mejorado y cada vez nos permite tener información más consistente. También quisimos calcular algunos indicadores de mortalidad por algunas enfermedades que ya han sido ampliamente estudiadas, como la diabetes, el EPOC o el cáncer de pulmón, y ver también la consistencia de los resultados de nuestra corte versus los resultados poblacionales y en otros estudios o en otros países, ¿no? Entonces, la tasa bruta de mortalidad por diabetes en la corte fue de 128,2 por 100.000 personas en comparación con la poblacional, la que tenemos en general, que fue de 129 con una diferencia del 1,3%. Acá pueden ver el comportamiento y ver cómo también en los últimos años, principalmente a partir de 2012, la calidad mejora muchísimo. La mortalidad por EPOC, la tasa bruta a nosotros nos da de 69,8 y a nivel poblacional del 79,1 con una diferencia del 11,7%. Nosotros consideramos que si las diferencias no son mayor al 10%, si podemos tener una calidad del 90%, es información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. También la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón fue el 26,5 por 100.000 personas en la corte y para la población en general fue el 26,1 con una media diferencia del 1,5%, que es una calidad muy buena de la información. También revisamos la mortalidad por EPOC relacionada con tabaco y no solo en México, sino en otros países como en Estados Unidos. Y vimos que la consistencia realmente de la información podía llegar a ser muy buena, lo cual nos permite empezar a ver otro tipo de análisis, no solo las tasas, sino empezar a ver factores de riesgo relacionados, por ejemplo, a pacientes con diabetes. Como conclusiones del estudio, nosotros podemos decir que logramos construir estas cortes administrativas, que es, digamos, dentro de cortes, es una de las experiencias principales en México, con un mayor número de registros. Digamos, hay otras cortes que tenemos en el instituto, como es Maestras, que es una corte que empezó hace 10 años con maestras del ISSSTE y que se le han ido dando seguimiento. Es una corte alrededor de 100.000 registros pero que es una corte costosa porque hay que esperar mucho tiempo y darle seguimiento a las personas, ¿no? Mientras que en un año pudimos construir una corte administrativa similar a esta corte y poderle dar este seguimiento a través de la vinculación de datos, ¿no? Logramos el análisis de factores de riesgo y de enlaces consistentes con la literatura para dos enfermedades, tabaquismo y diabetes. En este caso, todavía no les traigo los resultados de factores de riesgo, pero también ya se han hecho estudios que estamos enviando a publicar. Y pues lo que generamos también es como la aportación de ver que con una inversión mínima estas cortes se pueden empezar a construir. Hicimos un taller de construcción de cortes a nivel latinoamericano. Pudimos ver la experiencia de Brasil, que tiene una corte de 100 millones de habitantes, lo que tal vez nos pone nosotros en la balanza de, bueno, ya empezamos con 130 y podemos empezar a generar
un mayor número de vinculaciones, ¿no? También queremos vincular en Sanud 2019-2024, empezar a vincular registros de egresos hospitalarios, que ya lo hicimos, pero inicialmente la calidad no era tan buena como la base de datos de mortalidad. Sin embargo, en los últimos 5 años hemos analizado que la información ya tiene una buena calidad y podemos integrarla a esta corte y empezar a sumar también estas vinculaciones. Otras vinculaciones que se nos hacen muy posibles serían la de nacimientos, que ya tiene una CURP, y empezarle a dar seguimiento con otras bases de datos a nivel poblacional, ¿no? Y las limitaciones o las áreas de oportunidad que tenemos es, si bien podemos seguir utilizando la vinculación probabilística, lo mejor y la recomendación que nosotros hacemos al sistema es poder contar con una clave única de registro poblacional en la mayoría de las bases de datos. Hemos estado trabajando esto con las entidades y cada vez el uso de la CURP es mayor y esto nos permite tener una certeza de vinculación pues mucho mejor. Y bueno, mejorar la calidad de los datos, optimizar estos algoritmos de vinculación que ya hemos estudiado también. Otros algoritmos como el Petelink, que es un software ya con inteligencia artificial que utilizan en el Reino Unido para la vinculación de sus registros y que pues requiere menos supervisión humana y explorar pues como todas estas posibilidades para mejorar la vinculación de los registros de diferentes instituciones dentro de la misma institución o de las diferentes instituciones para tener información de todo el sector. Y bueno, pues cierro con esta frase de nunca subestimes el poder de hacer algo pequeño hoy, y pues ir de poco en poco para poder tener una información integrada el día de mañana. Muchas gracias.